Aleluya. Vamos a leer, queridos hermanos y queridas hermanas, en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué. Santo es el Señor de la gloria. En el libro de Josué, capítulo 9. Vamos a leer hasta donde Dios nos guíe. Santo es el Dios vivo. Aleluya. Josué capítulo 9, del verso 1 hasta donde Dios nos guíe. Para los que son diestros, ya saben cómo encontrar un punto bíblico. No hay problema. Así lo encuentran. Pero yo he visto en los cultos a veces personas adultas mayores con su Biblia y dele, y dele, y dele. Y empezamos nosotros y aquella persona no encontró. Lo he visto. Entonces, vamos un poquito ahí para que busque. Si ya encontró, pues entonces vamos a leer. Leemos con ayuda de Dios y la guía del Espíritu Santo. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban al lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recogidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, y los aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hizo alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos.
Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos. Y sus ciudades eran Gabaón, Gafira, Berot y Kirián Jerín. Y no los mataron los hijos, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto, ahora no les podremos tocar. Solamente hasta aquí. Amén. Santo es el Señor. Queridos hermanos y queridas hermanas, qué palabra más conocida esta. Hablándonos el Señor de un pueblo que no era pueblo de Dios. Un pueblo que, junto con otros, escuchó lo que el Señor hacía para su pueblo, el pueblo de Israel. Y era claro que todo lo que el Señor hacía era notorio y corría la fama por todo lado. El pueblo de Israel no estaba solo. El Señor operaba de miles maneras. El Señor peleaba por el pueblo de Israel, y aunque los pueblos se unieran, como dice aquí, los diversos pueblos se concertaron para pelear contra Josué y contra Israel, el Señor estaba en medio del pueblo de Dios para luchar contra todo aquel o todos aquellos que quisieran unirse para querer formar un solo cuerpo, un solo batallón, para derribar al Señor, para derribar en este caso al pueblo de Dios. Mas el Señor nunca perdió una, y nunca el Señor habría de permitir en esta ocasión que su nombre fuera vituperado de alguna manera. El Señor estaba generando un gran temor en el pueblo vecino, en los pueblos vecinos, con todas aquellas proezas que el Señor hacía. Entonces dice la palabra del Señor que, llegando esto a oídos de aquellos pueblos, se unieron, y entre ellos estaban los Gabaonitas. Más dice aquí, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, entonces usaron astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Me permití leer esta parte para que nosotros podamos observar, queridos hermanos, de que este pueblo se está levantando con armas muy diferentes a los otros pueblos. Entonces dice la palabra de Dios que los Gabaonitas fingieron ser embajadores, y a través de engaño, hermanos, una sutileza grandísima, los Gabaonitas tuvieron el coraje de llegar al campamento donde se encontraba Josué y los príncipes. Y llegaron los Gabaonitas con un cuento, con una conversación que con certeza, bendito sea Dios, ante la mirada de aquellos que los observaban, con certeza daban crédito de que efectivamente venían de lugares muy distantes, sumamente lejanos. Y trayendo, por supuesto, todos aquellos elementos, toda aquella ropa, todos aquellos zapatos viejos, aquel pan que habían recogido en el camino, pues por supuesto que esto estaría siendo un motivo para generar convencimiento por los ojos
de aquellos que lo estaban viendo, y todavía más por aquella astucia con la que ellos estarían abriendo sus bocas para contar una historia completamente falsa, una mentira grandísima que habrían de contarle nada más y nada menos que a Josué y a los príncipes de Israel. Se fingieron embajadores. Entonces diría el hermano y la hermana, bueno, ¿y a dónde va a llegar esto con la palabra? Mire, querido hermano y querida hermana, qué rico es ser sincero y nunca fingir. Es lo más lindo que puede haber en una persona sincera. Nunca se finge. Uno no puede fingir amor, nunca puede fingir paz, nunca puede fingir una pobreza, uno nunca puede fingir, estoy fingiendo. Tarde o temprano, se da cuenta, la gente está fingiendo. Iglesia del Señor que en esta noche está participando de este culto precioso, vamos a caminar en la sinceridad, en la presencia de Dios, que afuera encontramos muchas cosas, Padre eterno, bendito sea el Señor, donde la gente está fingiendo dicha, está fingiendo felicidad, está fingiendo, bendito sea Dios, mas no es verdad lo que muestran. ¿Y cuántos, queridos hermanos y hermanas, están cayendo en la mentira del adversario a través de la sutileza del adversario? Los está doblegando, porque simple y sencillamente, querido hermano y querida hermana, la gente se está llevando, la persona se está llevando por lo que miran los ojos y no por la revelación de Dios, o bien no por la consulta a la palabra del Señor, como en este caso. Bueno, hermano y hermana, vamos, con ayuda de Dios, Dios nunca manda la palabra en vano. Manda la palabra en vano. En la vida espiritual no se vale fingir. En la vida espiritual hay que ser real, verdadero. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en el paseo, donde esté. Yo soy un siervo de Dios, yo no finjo. Yo soy así, bendito sea el Dios de la gloria, tal como el Señor me tiene. Soy un ciudadano de la gloria eterna. No finjo, bendito sea Dios, cristiano en la iglesia, y afuera, bendito sea el Dios de la gloria, otra cosa. Bendito sea Dios. La conversación de aquellos que aparecieron en el camino. ¿Qué cuento de los gabonitas? Sociópatas. Ay, sí. ¿Qué historia tiene que contar? Los gabonitas llegaron. Y a veces cuando la gente está fingiendo, hermanos, hasta hace una cara de tristeza, de abatimiento. No es que aquí, es que allá. Y la persona se llena de sentimiento. Y la persona empieza a comprender que sí, pobrecita. La persona empieza a creer lo que no está cierto. Y llegaron a Josué, donde se encontraba en el campamento Gilgal, y entonces le dijeron a él y a los hijos de Israel. Aquí empieza la mentira. Nosotros venimos de tierra muy lejana. Mentiras. Hace pues alianza con nosotros. O sea, hagamos una química entre ustedes y nosotros. Fusionémonos. Hagámonos de los mismos. Que somos de los mismos. Venimos de tierras muy lejanas, cansados. Somos personas nobles. Aceptamos todo lo de ustedes. Creemos en ustedes. Hagamos alianza. Mira cómo estamos. Mira cómo hemos venido. Bendito sea el Dios de la gloria. Y entonces los de Israel, ahí, por supuesto, Josué y los príncipes, le respondieron después de aquella exposición. Quizás habitáis en medio de nosotros. Esa fue la expresión. No es una pregunta. La pregunta viene después. ¿Cómo pues podremos saber? ¿Cómo pues haremos alianza con vosotros si no los conocemos? No sabemos quiénes son. Están llegando así de nuevas a primeras.
Detrás de todo aquello, querido hermano y querida hermana, había toda una farsa. Una farsa, y voy a hablar así lo que Dios me da para hablar en esta noche. Una farsa que tuvo impacto en la vida del pueblo de Israel y también una farsa que generó un impacto en la misma vida del propio Josué, en donde no debió haber sucedido lo que ya los hermanos saben. Aquella conversación caló en la mente de ellos porque sus ojos estaban viendo solamente apariencia material, pero no estaban mirando las intenciones del corazón de aquellos que se fingieron ser embajadores y no era tal. Bendito sea Dios. Entonces ellos le responden a los príncipes, a Josué. Respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Que no los conozco. Bienaventurado es el hermano y bienaventurada la hermana, que cuando encuentra la comunión, que cuando siente esa alegría, ese gozo, ese compartir de ese mismo Espíritu de Dios que está en los siervos de Dios, esa forma de pensamiento, esa forma de servir a Dios en la unidad del Espíritu Santo. Bendito sea Dios de la gloria. A través de su testimonio, uno sabe que no viene de esta tierra, viene de la gloria, aquello que está dentro de él. Bendito sea Dios. Hay una fusión, hay una alianza, bendito sea Dios, que se manifiesta en la hora. José dice: ¿quiénes sois vosotros? Bendito sea Dios. ¿Y de dónde venís? Querido hermano y querida hermana, lo que hay dentro de nosotros viene de la gloria eterna. Más mucho, bendito sea Dios de la gloria, de lo que mira uno allá afuera, o bien en cantidad de lo que mira afuera, no viene de la gloria, viene de esta tierra. Bendito sea Dios del cielo. Entonces, estos falsos embajadores le responden a Josué: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Cuando se trata de convencer, cuando se trata de persuadir, cuando se trata de engañar, hasta cara de pobre se pone, hasta cara de apasionado, hasta cara de enamorado, hasta cara de pobrecito, hasta cara de yo no sé, yo no soy, yo no fui, para engañar. Bienaventurado es el hermano y bienaventurada la hermana que clama al Señor, o bien tiene ya por bendición de Dios la revelación del Espíritu Santo, el discernimiento para comprender, querido hermano y querida hermana, entre la moneda verdadera y la moneda falsa, entre aquello que es oro verdadero y aquello que brilla. Pero ¿cómo brilla? Pero no es oro, es falso. Pero Dios que manda a decir esto, Dios manda a decir aquello, Dios te dice aquí y Dios no está diciendo nada. Bendito sea Dios de la gloria. Hay revelación en el hermano, hay discernimiento para comprender cuando es Dios y cuando no es Dios. Bendito sea Dios, cuando es Dios quien está guiando y cuando es la carne la que está guiando. Bendito sea Dios. Y en aquel momento, todo aquel acoso que se estaba dando en aquel momento entre los príncipes y entre ellos Josué y aquellos que aparecieron en escena, no con armas, no con caballería, sino con astucia. Y es que con astucia el diablo está engañando a muchos hermanos, a grandes y a pequeños, a viejitos y a jovencitos. Está engañando. No, hermano. Yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador y ahora el adversario no me engaña. Hermano y hermana, el que está firme, cuide que no caiga. Manténgase firme en el temor de Dios. Camine firme. Bendito sea Dios, al amparo de la palabra de Dios. Que Dios te guíe en todo. Bendito sea Dios. Que el adversario no te engañe. La conversación de los gabaonitas. Qué atrevimiento, hermanos. Dice aquí: tus siervos han venido de tierras muy lejanas. Mentiras. Por causa del nombre de Jehová tu Dios. Claro, por causa del nombre del Señor. Estaba haciendo el Señor proezas, como las hace hasta el día de hoy. Porque hemos oído su fama. ¿Pero cuál fama? Bueno, los hermanos saben ya de qué se estaban refiriendo los gabaonitas. Y todo lo que hizo en Egipto,
tiempo atrás, como diciendo, le vamos a dar a los príncipes y a Josué lo que a ellos les gusta, para que se sientan bien. Ya estamos creyendo nosotros que tenemos poder de convencimiento. Hermano y hermana, quien convence es el Espíritu Santo. Que ninguna fuerza contraria, que ningún espíritu con apariencia de verdad, ningún espíritu de engaño te convenza. Quien convence es el Señor. Y si está firme, manténgase firme en la palabra. Manténgase firme en el Señor. Y si tiene duda y si no está seguro, entonces espere que la palabra del Señor te oriente. La palabra a través de la revelación de Dios. Dios tiene muchas formas de tratar con nosotros. Pero Dios, no cualquier espíritu allá afuera, que lo que hace es generar una desintegración familiar, una confusión terrible, una tristeza, una situación de colapso, en donde para reparar, ¿cómo se podrá hacer cuando un corazón está confundido, está herido o está hecho pedazos? Busca al médico para que lo sane, vaya a la farmacia, compre medicamento, pida un ungüento, unas pastillas, unas cápsulas, vaya, reciba fisioterapia para el alma. ¿Será que eso es así? Para el alma solamente la palabra de Dios. Y por ello el Señor está mandando su palabra maravillosa en esta noche para que la iglesia se revista del poder de Dios y la iluminación de Dios venga a nuestra mente y no seamos engañados por el mundo. Y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y ahí empiezan ellos a contar sus historias y a dar detalles para convencer, como diciendo, nosotros sí sabemos toda la historia, la sabemos. Mire, hermano y hermana, y a veces, aún mismo aquellos que dicen que conocen la Biblia de tapa a tapa, de principio a fin, saben de todo, de Apocalipsis, saben de Génesis, sabe esto y sabe lo otro. ¿Cómo sabe la Biblia? Eso no quiere decir que aquella persona esté caminando en el temor de Dios. No quiere decir que esté siendo guiada por el Señor. Porque aún mismo el adversario, enemigo de nuestras almas, enemigo de la obra de Dios, enemigo de tu casa, de tu alma, conoce mucho, muchísimo. Y el adversario, por supuesto, es un experto, no. Es un total depredador, distorsionador. Es una fuerza que impera en el mundo, que está arrollando a muchos, y que si el hermano y la hermana no se mantiene firme en la divina palabra de Dios, en el temor de Dios, entienda, el adversario te engaña. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores, y ahí empiezan otra vez estos gabaonitas, como eran incisivos, hermanos, está como diciendo, ya casi los tenemos doblegados, ya casi van a ceder, ya va a caer Josué y todos los príncipes, ya los tenemos en la mano. ¿Cuántos estarán en las manos del adversario en este momento? ¿Cuántos ya estarán prontos para caer en la seducción del pecado mismo? ¿Cuántos estarán prontos en caer en la depravación? ¿Cuántos estarán ya a un paso de caer, no en un error, en un horror? Quizás en su mente, por la forma en la que el adversario está tentando constantemente, de noche y de día, atacando de miles maneras, cuestionando la obra de Dios, cuestionando la misma palabra de Dios, cuestionando a los siervos de Dios, cuestionando las promesas de Dios, la existencia de Dios. El adversario debilitando la fe, debilitando la mente, debilitando el corazón, flaqueando y queriendo posesionarse de toda la persona en todo sentido. Bendito sea Dios de la gloria. Casi que la persona no deja hablar. Yo no sé si alguna vez algún hermano, alguna hermana ha estado con alguna persona que no deja hablar.
Va a decir uno, ya está hablando. Y si no lo deja hablar. Y aquí estos gabaonitas sabían que tenían una misión muy específica. Ellos tenían que infiltrarse en el pueblo de Dios. Y aquello que habrían de hacer, le habría de traer al pueblo de Israel, por supuesto, querido hermano y querida hermana, una situación donde habría, por supuesto, de hacerse posteriormente una propagación de idolatría, porque aquellos venían cargados de idolatría. No se podía hacer alianza, no se podía hacer pacto con ese pueblo. Si eso se hacía, se estaba cayendo en una desobediencia de aquello que el Señor había pedido que no se hiciera. ¿Por qué hemos de hacer nosotros lo que el Señor nos manda hacer? ¿Por qué está haciendo lo que Dios no te manda hacer? ¿Por qué sigue incisivo? ¿Por qué sigue siempre dando en la misma tecla, haciendo lo que ya Dios te dijo? No es así, no es de mi agrado, no me gusta, no debe ser así, no es esto lo que yo quiero, no es esto lo que yo mando a hacer. ¿Por qué sigue tocando la misma tecla, la misma nota? ¿Por qué toca esa nota si no quiero que toque esa nota? Bendito sea Dios, ¿por qué lo hace? Ya Dios había hablado con Josué, había hablado con el pueblo de Israel, con los príncipes, que no se hiciera alianza. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque simple y sencillamente, querido hermano y querida hermana, no se dejaron guiar por aquello que Dios había dado como una instrucción. No era si quiere, si puede, tal vez no. Era no hacerlo, simplemente. Era obedecer. Cuando se trata de obedecer, no es lo que a mí me gusta, querido hermano y querida hermana. Es lo que el Señor quiere. Nosotros no somos de este mundo, somos de la gloria eterna. A la gloria eterna vamos a ir. Y para llegar a ese lugar santo y maravilloso, donde no habrá noche, no habrá nada oscuro, todo será de día, todo será luz, se requiere en esta tierra obedecer la palabra. Bendito sea Dios. ¿Por qué sigue tocando la tecla que el Señor te mandó a no tocar? ¿Por qué sigue en el mismo camino donde Dios te dijo que eso no te agrada? ¿Por qué lo que el Señor ya rechazó, lo que el Señor ya abominó, que no está dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios? ¿Por qué tú lo quieres juntar? ¿Por qué lo quieres recoger? ¿Por qué lo quieres abrazar? Si Dios lo desechó, ¿por qué tú lo quieres tomar? ¿Por qué quieres hacerlo así? ¿Quieres marcar tu historia? Márcala, si quieres, márcala. Pero siendo así como tú piensas, de por hecho, nunca serás feliz. Nunca tendrás la satisfacción. El Señor me dio victoria. Logré vencer. Tendré un testimonio para contar en Costa Rica. Y cuando salga de Costa Rica y traspase fronteras, o venga a Costa Rica, pase fronteras y llegue al aeropuerto y salga al aeropuerto, o venga y salga a las fronteras y viene por tierra, bendito sea Dios, tendré testimonios para contar. Santo es el Señor. Entonces, vemos el caso de Josué. Ay, hermanitos, estos muchachos, Josué y los príncipes, casi que no podían hablar, porque los gabaonitas como que son de esos que no dejaban respirar. Estaban ellos pensando por Josué y por el pueblo. Que no piense nadie por ti, que Dios te guíe, bendito sea Dios. Y a donde tengas que ir, querido hermano y querida hermana, ve a donde Dios te está mandando a hacer la voluntad de Dios. Y si Dios no te manda, quédate en paz, quédate tranquilo, quédate tranquila. Dios no te está mandando, bendito sea Dios. Dios no está prosperando ese pensamiento. Santo es el Dios de la gloria que manda la palabra y marca, sí, la obediencia a la palabra tiene que darse. No te está el Señor reprendiendo para hacerte sentir triste. Solo te está instruyendo el Señor para que mejore tu forma de vida en la parte espiritual, para que logres ser feliz con Cristo. Bendito sea Dios. Saben, queridos hermanos y queridas hermanas, que muchas veces uno ve los ejemplos de aquel que tienen una historia que contar, bendito sea Dios, pero no para glorificar el nombre del Señor. Y Dios muchas veces permite para que uno aprenda. Esa es la historia, pero se podría repetir en ti si tú no haces según la voluntad de Dios. Esa es la historia. Haga diferente para que no sea un segundo, un tercero o un cuarto. La historia dice así: si no camina en el temor de Dios, repite la historia de él
o de ella una vida de tristeza y de frustración. Bendito sea el Dios del cielo. Que el Señor manda la palabra en esta noche por amor de nuestras almas. La está mandando y está tomando el ejemplo de la astucia de los gabaonitas, de la forma en la que el diablo, el enemigo del Señor, se finge. Bueno, en este caso era fingir, se fingieron embajadores. ¿Y cuántos se fingen amigos? ¿Cuántos se fingen hermanos verdaderos, leales, fieles, temerosos, de abrazos sinceros? Y no están haciéndolo de corazón sincero. ¿Cuántos se fingen que tienen necesidad y no tienen necesidad? Se están aprovechando de la obra de Dios. Así hay un montón, querido hermano. Por eso, una vez más, de acuerdo como el Señor en su palabra nos daba al principio, bienaventurado es el hermano, bienaventurada hermana, bienaventurada la iglesia que es sincera en la presencia de Dios y no está fingiendo nada. Todo es real y verdadero, como verdadero es el amor de Dios que opera en nuestro medio. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito Dios. Los gabaonitas. Por lo tanto, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino y id al encuentro de ellos, o sea, de Josué y los príncipes, y decidles: nosotros somos tus siervos, haced ahora alianza con nosotros, que no somos personas malas, que tememos al Señor, que nos vamos a someter en todo, que nosotros caminamos de una forma parecida a la de ustedes. Hagan alianza con nosotros, que mire todas las señales que traemos, mire. Y quizás alguno levantó así, quizás la sandalia, zapatos viejos. Sí, no tiene razón, es verdad. Y bueno, ahora me saco para ver cuánto pan trae. Mire todo el pan lleno de moho. Sí. Y aquellos elementos que utilizaban para llevar agua o cantimplora, no sé, o el vino. Sí, no, definitivamente es real lo que están diciendo. Es la pura verdad. Pobrecitos, qué necesidad tiene y qué astucia tenían también. Y Josué y los príncipes no estaban discerniendo que era un total engaño. Hermano y hermana, no te dejes engañar por el adversario. Ore a Dios, que Dios te va a revelar la verdad. Bendito sea Dios. ¿Saben por qué a veces la gente, así, queridos hermanos, en la libertad, en la confianza en la que estamos en esta noche, muchos caen así? ¡Pac! Pero cayó redondito. Simple y sencillamente se dejó guiar por la carne y no por el Espíritu Santo de Dios. Sí, hermanos. Muchos caen así. Y después el lamento. Señor, Señor. Sí, ¿por qué fue? Cuéntame tu testimonio. Cuéntame qué fue lo que pasó contigo. Perdí el temor de Dios. No consulté al Señor. Hice como yo quise. Yo pensé, usted pensó. Dios no estaba pensando así. Ya Dios había hablado contigo. Ya Dios habló contigo, hermano. Ya Dios habló contigo muchos meses atrás, muchos años. Dios habló contigo ya, y aquello que Dios habló contigo está presente todavía y estará presente. Ya Dios habló contigo. ¿Pero cómo? Sí, ya Dios habló contigo sobre ese tema. Ya el Señor mandó a hablar porque ya Dios habló contigo tiempo atrás. Ya el Señor por la palabra en esta noche. Tienes que caminar así. No toques esa tecla. No toques esa forma en la que el Señor ya desechó. Bendito sea Dios. Cambiamos la línea de la palabra, hermanos. Cambiamos esto. Y no, vamos a busquemos otra parte más bonita. No, hermanos, es la palabra. Estamos hablando de una astucia con la que el adversario está destruyendo la juventud, está destruyendo personas hasta viejas, queriendo deshacer hasta un ministerio. Separando la música, los músicos, separando uno, separando al otro, disgustando a uno, disgustando al otro, benditos sea Dios, a través de engaños. Sí, a veces el adversario con astucia, puso en la mente de alguna persona, me está mirando mal, creo que le caigo mal, creo que me odia, no me saluda, está bravo conmigo, quizás, y no ha pasado nada, es solamente una astucia al adversario creando lo que no existe, lo que no es real. En esta noche, querido hermano y querida hermana, iglesia del Señor, hermano que está participando de este culto, en esta noche caiga la mentira del adversario y florezca la verdad en tu corazón. Bendito sea Dios. Aleluya. Ay, hermanos, es que uno, en este caso uno se lo imagina lo que estaba pasando en aquel momento.
en esas conversaciones donde no estaba el pueblo, eran los príncipes y Josué, en esos, ¿qué sería? Reuniones como de lobby, de grupito ahí, toda aquella conversación. Y dice aquí, que entonces ellos empiezan a mostrar lo que traían. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Mentiras. Y los aquí ya rotos, los rompieron o los juntaron rotos ya. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos ya están viejos a causa de lo muy, con seguridad decía, de lo muy largo del camino. Pobrecitos nosotros. Mentiras. Generando un sentimiento de tristeza o de comprensión o de tolerancia ante aquel engaño. Bendito sea Dios. Era mentira, no era verdad. Y entonces aquí en el verso 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Y aquí empieza el problema, hermanos. No para los gabaonitas, porque para ellos era una solución a su problema. Para el pueblo de Israel, aquí estuvo la falta. Y no consultaron al Señor. Y no consultaron a Dios. ¿Por qué será que nosotros congregamos y añoramos que la palabra venga? ¿Por qué nosotros nos regimos por la palabra? ¿Por qué vivimos por la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa para nosotros la palabra? ¿Qué sucede cuando nosotros caminamos al amparo de la palabra de Dios? Porque es que nosotros decimos en nuestro medio y hablamos con toda propiedad, así a todo galillo. Dios habla en la congregación. Dios toma a los siervos de Dios y habla de acuerdo a nuestra necesidad. Bendito sea Dios. Porque la palabra para nosotros es todo. Es el maná del cielo. Es la porción que nuestra alma precisa. Es esa llenura que se da cuando la palabra de Dios viene y satisface nuestra alma. Es la palabra de Dios la que endereza lo que está torcido. Es la palabra de Dios la que limpia lo que está sucio, lo que levanta lo que está caído. Es la palabra de Dios la que cambia, por supuesto, la tristeza por alegría. Es la palabra de Dios la que deshace las trampas del adversario, la tienda del campamento que se levanta, como en esta ocasión. Los gabaonitas no vivían lejos, no estaban distante. ¿Sabe a dónde estaban? Eran vecinos. Bendito sea el Dios de la gloria. Y ellos no se habían dado cuenta que todo era una farsa. Bendito sea Dios. Por eso, querido hermano y querida hermana, en nuestra vida cristiana tenemos que tener la revelación del Espíritu de Dios, el discernimiento para comprender, y vuelvo a hacer así, para saber lo que es la moneda verdadera y la moneda falsa, lo que es oro de buen quilataje y aquello que aparenta ser oro, pero no es oro, brilla, pero no es oro. Bienaventurado es el hermano y la hermana que conoce muy bien la voz de Dios. Bendito sea el Dios del cielo. Santo es el Señor de la gloria. Querido hermano y querida hermana, que no caiga en el engaño del adversario y no haga alianza con aquello que el mundo ofrece. La alianza es con Cristo, ya la hicimos cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellas y no consultaron a Jehová. Y entonces Josué hizo paz con ellos. ¿Y saben qué hizo más? Celebró con ellos alianza. Hizo una celebración. ¿Y qué había dicho Dios? ¿Qué te ha dicho el Señor, querido hermano y querida hermana? Voy a hacer así. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Cuántas veces ha hablado contigo? ¿Cuántas veces el Señor te ha reprendido por amor? ¿Cuántas veces el Señor te ha exhortado? ¿Cuántas veces has querido levantar aquello que Dios no quiere levantar y has visto que sí ha sido derribado por el poder de la palabra? ¿Cuántos planes ha cambiado el Señor? Porque el Señor de la gloria, cuando ama tu alma, cuando el alma ama una alma, crea, el Señor derriba por el bien de tu alma. Porque muchas veces uno quiere levantar y el Señor no quiere levantar. Celebró con los gabaonitas. Y ahí, en síntesis, el pecado de los príncipes, el pecado de Josué, fue no haber consultado al Señor. ¿Y cómo hicieron un pacto? Y un pacto se respetaba. No pudieron matarlos, sino que aquellos que venían cargados de idolatría
o mejor dicho, voy a usar una palabra así, de abominación en la presencia de Dios. ¿Sabe a dónde se quedaron? En medio del pueblo de Dios, cargando la abominación. Y entonces, prepárelo, corríjalo. Es como aquel o aquella que hace alianza o quiere hacer alguna relación, mantener alguna relación con un yugo que no es igual, que no sirve a Dios, que no camina derecho, que no profesa la fe cristiana verdadera, que no camina en el temor de Dios. Créalo, no va a celebrar más que celebraciones de tristeza, de confusión. Yo creo que más claro no podría hablar el Señor en esta noche. Este es un llamado a la obediencia a la palabra. Es un llamado para que nos dejemos guiar por la palabra de Dios y que no hagamos situaciones que vinculen nuestra condición espiritual y aún incluso condiciones materiales con algunas características que comprometan nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar, nuestra vida material también. Nuestra alianza es con Cristo, con la palabra de Dios. Que nosotros podamos convencer a otros, pero que otros no nos convenzan a nosotros. Nosotros convencemos, otros no nos convencen, porque ya fuimos convencidos por la palabra. De manera, querido hermano y querida hermana, tome la palabra en esta noche. Y si ya el Señor habló contigo por la palabra sobre algunas cosas de la vida tuya, bendito sea Dios, entonces prepárate y no haga alianza con nada que el Señor no quiere. Deshaga todo y abrace la palabra de Dios. No vaya a ser que después se jale pelo por pelo. Mami, papi. Pero hijita, ¿qué hiciste? Hijo, ¿qué hiciste? Mi amor, mira lo que hice. Sí, pero ¿por qué lo hiciste? Si Dios habló contigo, si Dios había hablado con nosotros. Es que se me metió en la cabeza y yo no podía superar aquello. Era una fuerte tentación y caí en la tentación. Entonces, para terminar con la palabra en esta noche, bienaventurado es el varón que resiste la tentación. Quiere decir, bienaventurado es el hermano y la hermana que resiste la tentación. Y cuando la haya resistido, recibirá la corona de la vida eterna. Bendito sea Dios. Querido hermano y querida hermana, no peque por inocente. No peque por falta de entendimiento, por falta de luz de Dios, por falta de estar en la comunión con el Señor. O es que el Señor de la gloria no está aquí dentro de nosotros y Él mismo nos hace redarguye aquí adentro para hacernos sentir lo que es bien y lo que es mal, lo que está cierto o lo que no está cierto. No es la palabra del Señor la lumbrera, no es la palabra de Dios una lámpara encendida, no es una estrella aquí en nuestra mente que nos guía al lugar cierto como guiaba a los magos. Si alguno peca, si alguno cae, si alguno falla, si alguno hizo algo errado, no fue por falta de palabra, porque la palabra está llegando aquí para el bien de la iglesia, pues la iglesia del Señor tiene que llegar a la gloria y llega por el poder de la palabra de Dios. Estos son los consejos, hermanos. Por eso decimos, estos son los consejos que Dios nos da. Y me los da a mí también, hermanos. Porque hasta conmigo Dios mismo habla. Somos los primeros en comer la palabra para servir la mesa. Mas vivimos de la mesa que el Señor sirve en esta noche. Esta es la palabra para que cada hermano y cada hermana se deje guiar por Dios, por la palabra. Déjate guiar por Dios en toda tu manera de vivir. En toda tu manera de vivir. Porque de historias afuera hay muchas. Dios sea siempre alabado. Amén. Juntos vamos